Bueno, en esa tercera lección vamos a profundizar sobre los sistemas que le dan funcionamiento al microscopio compuesto, que es el mecánico, el de la iluminación y el óptico. El sistema mecánico, como habíamos dicho en la lección anterior, es la serie de tornillos, cremalleras y engranajes que permiten graduar, por ejemplo, luz, intensidad o distribución, o distancias, por ejemplo, para enfocar, distancia del objeto a la lente objetivo. También para graduar la distancia interpupilar, o sea, la distancia de un ojo al otro cuando los microscopios vienen binoculares, para que la visión quede paralela a los lentes y se pueda ver bien. Para cambiar los lentes, para mirar la profundidad de campo, para centrar el objeto, para enfocar, etc. Los binoculares normalmente vienen escualizables, es decir, que se puede abrir o cerrar los lentes de acuerdo a la distancia interpupilar, como lo habíamos dicho. Inclusive traen una escala en medio de los dos lentes que le permite a la persona memorizar cuál es su distancia interpupilar. Normalmente esa distancia se gradúa inicialmente con los lentes bien abiertos y uno va observando, y en la medida que ve un solo círculo de luz, entonces ya está graduada la distancia de sus ojos correctamente. Entonces, si por ejemplo dice 45 o 60, significa 45 o 60 milímetros de distancia de una pupila a la otra del ojo. Entonces, al saber ese valor en la escala, pues ya simplemente cada que sabe utilizar el microscopio se gradúa esa distancia y ya estamos en observación. El tornillo para aflojar la cabeza y girarla cuando se necesita mostrarle a otro observador es otro componente del sistema mecánico. Una de las precauciones que se debe tener es que se mantenga el tornillo apretado para que la cabeza no quede floja y se pueda caer fácilmente. Algunos microscopios ya no traen el tornillo, sino que la cabeza se puede girar y no hay problema. El sistema mecánico también tiene tornillos para mover un carro. El carro es el sistema en el cual mediante un brazo se coloca un portaobjetos con el objeto y su platina, o sea la muestra, y mediante tornillos se puede mover el carro de derecha a izquierda o del observador hacia el fondo y viceversa, con el objetivo de centrar en la platina, o sea en este hueco, de alinear el objeto con el sistema de iluminación, hacerle pasar la luz a la muestra. Esos microscopios normalmente tienen un apoyo aquí para abrir un brazo del carro o pinza y colocar el portaobjetos con la muestra, y una vez colocado el mismo brazo cierra y abarca la muestra. Una precaución es que no quede como en la foto, que el brazo se mete por debajo del portaobjetos y entonces así ya no corre, sino tiene que quedar al tope. La platina, que es este tablero negro, es otro componente mecánico que se puede subir o bajar para dar enfoque, para subir y bajar la muestra hacia el objetivo, hacia la lente objetivo. Entonces el portaobjetos tiene 4 movimientos más 2 de la platina. En sentido vertical son 6 movimientos que se debe al sistema mecánico. Una de las precauciones que hay que tener con la platina es que se ensucia fácilmente porque allí se manipulan las muestras, entonces hay que estarla limpiando, o por lo menos una vez se termine de usar el microscopio. La platina también tiene otros usos que se activan mecánicamente, y es unas escalas que le permiten a uno medir el objeto en observación en sentido longitudinal, es decir, a lo largo y a lo ancho. O sea, una escala mide lo ancho y la otra mide a lo largo. Además, está el tornillo
micrométrico que le permite al observador también medir la muestra hacia lo alto. Entonces uno puede medirla a lo largo, a lo ancho y en altura. El tornillo macrométrico es un tornillo que sube y baja la platina de manera perceptible, es decir, es para el enfoque inicial. Mientras que el tornillo micrométrico, que es este, también sube y baja la platina, pero de manera imperceptible, es decir, ese es para un enfoque fino. Ahí la precaución es que se debe empezar a observar en menor aumento y dar un enfoque con el macrométrico. Luego, cuando se pasa a mayores aumentos, si se quiere mirar más detalles, ya no se usa el macrométrico, sino solamente el micrométrico, porque si por error se usa el macrométrico, se desenfoca de tal manera que ya es difícil volverlo a enfocar, y en ese caso hay que volver a lo lente objetivo de menor aumento, enfocar con el macro, y en los siguientes aumentos recordar que se debe usar únicamente el micrométrico, que es el que da un enfoque fino. Entonces, el macrométrico solo para la observación inicial en menor aumento y el micrométrico para las observaciones subsiguientes en mayores aumentos. Como les dije, el tornillo micrométrico también sirve para medir mediante una escala que tiene la altura de los objetos en observación. El revólver es otra parte del sistema mecánico que es donde se insertan los lentes objetivos, también le dicen tambor. Observen que él tiene unas muescas que permiten darle más fuerza, que no se resbale, y un sentido de giro que siempre debe ir del aumento menor al que le sigue en aumento y no viceversa, porque también puede girar en el otro sentido. Entonces ahí se debe tener en cuenta esa precaución. Del lente de 4 aumentos pasar al de 10, pasar al de 100 en orden, y siempre sujetarlo de esta rueda muescada y no de los lentes, porque se descalibran. Mecánicamente también el microscopio posee un condensador que se acciona mediante tornillos, y el condensador es para aumentar la intensidad de la luz. El sistema de iluminación entonces es el que consta del tomacorriente, el enchufe, el cable, el bombillo, el condensador y el diafragma, básicamente, es decir, son los que permiten graduar la luz, porque la luz debe ser graduable, ya que entre más se requiera aumentar la imagen del objeto en observación, más iluminación se requiere. Entonces, es necesario que sea graduable. Además, la intensidad de la luz es un limitante, porque no podemos aumentar la intensidad con bombillos de mayor capacidad, porque genera demasiado calor y seca la muestra. Entonces el intervalo para poder ver la muestra en fresco sería muy breve. Entonces hay un límite en la intensidad del bombillo que se utiliza, y ese limitante se la quita el condensador. Así que la muestra, por lo anteriormente dicho, debe ser muy delgada o difusa para que no obstaculice el paso de la luz y se vea claramente. Debe estar inmersa en soluciones o en fluidos extracelulares, si son células o tejidos, que la mantengan como en su medio natural y absorban el calor del bombillo que ilumina si es una muestra biológica. El fluido extracelular debe ser más abundante que las mismas células o tejidos que se están observando, y debe mantenerse en fresco como tal, para que no se pierda la calidad de la imagen o la nitidez, y para que los organismos que se estén observando, o las células o los tejidos, se mantengan vivos. Si la observación dura mucho tiempo, es fácil añadirle ese fluido extracelular, que sería esta sustancia que baña las células, añadírsela por el borde de la platina, y por capilaridad ella vuelve y moja la muestra y no deja que se sequen las células, tejidos, microorganismos o lo que se esté viendo. El sistema de iluminación, trátese de un microscopio compuesto o de un microscopio electrónico. En el caso del compuesto, pues es un fluido de fotones que debe atravesar un lente condensador, la muestra, debe atravesar la muestra y pasar por los lentes objetivo y ocular hasta llegar al observador.
Lo mismo que si son microscopios electrónicos, ya la fuente de iluminación es electrones y esos ya no se pueden ver sino que en pantalla, en pantallas de televisión, digamos. Entonces, las fuentes son electrones y también hay lentes condensadores, lentes objetivos y lentes que hacen la conversión a imagen. Se puede variar el tipo de luz o filtrar determinadas longitudes de onda, sobre todo para establecer contrastes en las muestras. Hay muestras que se observan mejor con uno u otro color en la iluminación. O se puede utilizar microscopios de luz fluorescente o muestras con diferentes colores teñidas a las que se le agregan fluorocromo, sustancias artificiales o sustancias naturales. El enchufle y el toma corriente deben estar por sobre el mesón de manera visible y no en las rodillas o en el piso, para evitar el riesgo de pisar o enredar los pies del observador con el cable y hacer cortos o daños. Y debe tener un sistema de control de la intensidad de la iluminación para no dañar el bombillo, porque tormentas solares o eléctricas fácilmente pueden alterar la regulación del fluido de luz. Los cables deben tener algún sistema de seguridad en el sitio a donde toman la corriente, porque es donde más giran, y entonces si no tienen reforzamientos pueden romperse, interrumpirse o hacer cortos. Como ven, en ese laboratorio las tomas corriente están visibles y en la parte alta del mesón hay un switch de prendido que debe permanecer apagado y hay un botón graduador de luz que debe estar al mínimo antes de enchufar. Y una vez se enchufe, entonces se puede prender el aparato y graduar paulatinamente la luz hacia mayor intensidad según se requiera, pero no tener esos botones activos al momento de enchufar, porque puede llegar una corriente muy fuerte en algún momento dado y fundir el bombillo. Entonces los microscopios traen normalmente ese graduador de luz que debe estar al mínimo antes de enchufar y prender. Normalmente el bombillo trae un vidrio protector al que le cae polvo, precisamente protege al bombillo del polvo, pero él mismo se llena de polvo, por lo tanto es una buena precaución estarlo limpiando. El diafragma, que es otra forma de graduar la luz, tiene aquí su palanquita, debe estar a la mitad cuando se enchufa y luego girarlo en cualquiera de los sentidos para más o menor cantidad de luz según se requiera. El graduador de luz y el diafragma entonces son dos sistemas de modificar la cantidad de luz que llega a la muestra, y eso dependiendo de la muestra. Entre más oscura sea la muestra, necesitamos agrandar más el sitio por donde pasa la luz en el diafragma y aumentar con el graduador de luz más cantidad, y en la medida que sea más difusa se disminuye mediante el diafragma y mediante el graduador la cantidad de luz. Para guardarlo es necesario desenchufar, o si el microscopio dispone de un espacio para meter el cable, es muy deseable. El sistema óptico, que es el sistema de lentes oculares y objetivos, la escala para medir la distancia interpupilar y el tambor, consta de los oculares, que son en donde se pone el ojo a una distancia tal que la pestaña casi roza con el vidrio del ocular. El revólver, que es donde están insertados los objetivos y los objetivos mismos. Básicamente el sistema de iluminación. Los oculares, cuando son binoculares, son escualizables y vienen diferentes tipos de aumentos que se pueden adquirir en el mercado para ponerlos según la necesidad. Lo mismo los objetivos básicos que trae, también vienen otras
otros lentes de mayor o de menor aumento de imagen según se requiera. Los lentes oculares traen indicado el número de aumentos normalmente en la superficie superior del lente. Y la distancia interpupilar que un oftalmólogo normalmente mide mediante aparatos sofisticados está indicado en medio de los dos oculares, como ya lo dijimos en una lección anterior. La profundidad de campo normalmente viene establecida o indicada en uno de los oculares o en ambos y nos permite darle descanso al ojo. Muchas veces a la persona le duele la cabeza porque no tiene la precaución de graduar la profundidad de campo. Se gradúa mirando un objeto y moviendo a la vez el lente hacia más profundidad o hacia menos, y donde sintamos que el ojo descansa es la profundidad de campo adecuado para uno. Si no se tiene esa precaución, sobre todo en principiantes, puede doler la cabeza. Hay una escala que indica la profundidad de campo adecuado a los ojos del observador. Diferentes lentes objetivos insertados en un tambor y el aumento total de la imagen que estamos observando se calcula multiplicando el número de aumentos del objetivo por el número de aumentos del ocular. Normalmente el ocular que uno usa siempre es el mismo, pero como dije, en el mercado existen otros valores, mientras que los objetivos sí están en escala, y si uno comienza por el de menor aumento, que es el de 4, y el ocular siempre es de 10, entonces el aumento total resulta de multiplicar los dos valores, o sea 40 aumentos. Cuando pasamos a un objetivo de 10 y el mismo ocular, entonces estamos aumentando la imagen 100 veces. Lo mismo que cuando se utiliza uno de 40, entonces sube a 400, y uno de 100 a 1000 aumentos. Es decir, que un microscopio compuesto normalmente puede amplificar la imagen del objeto en observación entre 40 y 1000 veces, y se obtiene multiplicando el aumento del objetivo por el del ocular. Las observaciones se deben iniciar siempre en menor aumento, es donde más fácil se enfoca, y luego, si se desea ver detalles, ir aumentando la imagen, cambiando a objetivos de mayor aumento gradualmente. Recordar también que en los objetivos de mayor aumento se usa el micrométrico, más no el tornillo macrométrico. Esos lentes objetivos traen indicado no solamente en franjas de color, que son códigos internacionales, indicando el aumento mediante colores, sino también informaciones adicionales como el brillo, la relación con los fluidos de inmersión y otros detalles sobre su aumento y demás, el grosor, el brillo, etc. Se requiere limpiar los lentes oculares después de cada observación porque la transpiración normalmente los afecta. Si eso no se limpia, se va formando una capa muy dura y difícil de remover. Entonces no se deben dejar ni opacos ni translúcidos, sino más bien transparentes. El aceite de inmersión es un aceite que se utiliza para el lente de mayor aumento y normalmente toca la lente. Una vez enfocado se coloca el aceite y al poner el mayor aumento, el líquido toca la lente, porque si queda una capa de aire, es decir, si no la toca, se difunde hacia los lados la luz, mientras que ahí se concentra. Es una forma de amplificar también la intensidad de la luz sin necesidad de recurrir a bombillos más potentes que aumenten más el calor y sequen la muestra. Entonces, el objetivo de inmersión es el que utiliza aceite y es indispensable lavarlo después de cada uso, mientras que los demás lentes objetivos se pueden limpiar con menor frecuencia. En resumen, en esta lección hemos visto los sistemas de que está hecho el microscopio y las principales precauciones y manejos
y cuidados en su uso. El microscopio, en conclusión, es una herramienta fácil de manejar y con la práctica pues se aumenta la eficiencia en su uso y cuidados.